Manda la lluvia de tu presencia. Estoy sediento, mi alma se seca, porque necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Buenas tardes a todos mis hermanos de Caminos Encontrados. Nos encontramos aquí de nuevo con ustedes. Ayer se nos cortó el video y nos quedamos en que íbamos a alcanzar estas hojas de aquí el día de ayer. Ya las tenemos aquí, pero ya no son necesarias. Ya nos pusimos a trabajar toda la tarde para darles a ustedes algo más concreto. Se revisó el video y vimos que hay partes inconclusas para ustedes, a lo mejor. Al menos para mí no estaba meramente claro. Entonces vamos a ayudarles, vamos a hacer lo posible para reexplicar un poquitito en unos 2 minutos esto. Pero antes que nada les voy a invitar a que conozcan lo que se llama relaciones saludables. Relaciones saludables es la forma de respeto de amigos, novias, novios. Todos merecen relaciones saludables. ¿Son sus relaciones de ustedes saludables? Parece que yo había explicado un poco de esto antes. Esta es una organización que se llama, que lo encuentran en la internet, se llama http www.loveis, que es is, y luego respect, que es respeto, y se dice respect.org. Esta organización es para todos los que no sabemos si tenemos unas relaciones con respeto con nuestra pareja y vamos a verificar si hay violencia en nuestras familias. Los invito a que conozcan de esto. Es muy importante en nuestras familias porque hay violencia doméstica y la violencia doméstica no todo tiene que ser que le están pegando, que le están agrediendo. Hay muchas formas de violencia doméstica. Simplemente con el hecho de ignorar a una persona y hacerle malas caras o hacerle sentir mal es violencia. Entonces, pues los invitamos de todo corazón a que se tomen un tiempo y vean relaciones saludables. Lo vamos a explicar en otro programa para darles más a saber y vamos a tener otros temas como relacionados a la ciudadanía, la migración, el DACA que viene pronto para que estén pendientes y vamos a comenzar con el tema. Vamos a comenzar el día de hoy. Como primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y espero que pueda ser yo ese instrumento de nuestro Señor Jesucristo para proporcionarles a ustedes un poquito de la fe y no se vayan a enredar. La iglesia comenzó en Pentecostés. Una pregunta que recibí por ahí, sí comenzó en Pentecostés, pero los indicios se están dando desde donde comencé yo a hablar de lo de la iglesia. Entonces con eso vamos a ir. El cantante que está cantando se llama Joan Sánchez, no tengo los derechos de la música, es un cantante de música católica, es nuevo, tiene unas canciones muy bonitas, se las recomiendo. Habíamos dicho, para no repetir el título de Cristo fundó una sola iglesia, habíamos hablado de Mateo 16-18, de Pedro, cómo se edifica la iglesia de Cristo. Y cómo Cristo lo deja él como piedra angular en la iglesia, que él es el pontífice y le deja el cargo a él. Es por eso que tenemos un papa. Habíamos hablado de la iglesia, que viene del nombre Ecclesia y que era del griego y de católico. Habíamos dicho que Jesús dice que esta es su iglesia, no sus iglesias, solamente una iglesia. Cristo es el mediador entre los hombres. Y vimos una cita de Timoteo, era la primera de Timoteo 2:5, y nos dice que por qué Él es el sacerdote, que Él es el mediador entre los hombres, porque Jesucristo nos lava de los pecados y nos presenta al Padre. Es Él el que se hace presente con nosotros y por eso en la celebración de la Santa Misa todos nos unimos a Él y nos hacemos comunión con Él. Por eso es importante que reciban los sacramentos, que podamos confesarnos y recibir el viático, el sacramento, la Santa Eucaristía, Cristo sacramentado.
con Él nos unimos y nos ofrecemos en el sacrificio perfecto de la misa y somos uno con Él presentados al Padre. Entonces, Él es el único mediador ante los hombres para el perdón de los pecados. Sí, claro, Él dejó una jerarquía para que se pueda hacer aquí en la tierra, en lo que estamos aquí, y por eso dice que su iglesia no se va a terminar hasta el final de los tiempos. Hablamos de Hechos 1 y del 4 al 5, vamos a hablar de las características de la Santa Iglesia que ya habíamos hablado. Esperen, ustedes serán bautizados. Nos dice el Señor que va a haber un bautizo, que en Hechos 1 del 4 al 5 nos dice que va a haber un bautizo. Nos lo anuncia que ese bautizo, porque ellos se querían ir de ahí, de donde estaban, después de todo lo que pasó, se querían morir. Dice, espérense, no se vayan, quédense aquí porque va a venir un bautizo, y no es el bautizo de Juan el Bautista, va a ser el bautizo del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros entendemos que nuestros hermanos a veces se bautizan y ellos están esperando, los hermanos protestantes, que nos bauticemos y nos sumerjamos en el agua. El bautizo de nosotros, ese es el bautizo de Juan el Bautista, es el bautizo. Ahora nosotros recibimos el bautizo de Jesucristo, que es el del Espíritu Santo. Recuerden bien cuando Él fue bautizado y salió del agua bajo el Espíritu Santo, y Jesús escucha la voz del Padre que dice, ese es mi Hijo en el cual yo me complazco. Ese es el bautizo de nosotros. En el capítulo 1, pero en el versículo 8, ahí mismo en Hechos, dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos, y que con ese que recibe el Espíritu Santo, cualquiera de nosotros, que decía yo que todos nosotros recibimos la promesa, esa promesa de ser redimidos en Él, de ser parte de Él. En la otra cita que mencionamos ayer, que era Hechos 1, 6, 7, Hechos 1, el 6 y el 7, le preguntaban que dónde establecería el reino, y Él les dice que va a venir el Espíritu Santo, y eso es lo que va a fundar Cristo. Esta es para remachar lo que no se entendió ayer, que decían que si Cristo estableció su iglesia en Pentecostés. Claro que sí. Esta cita no estaba ayer, gracias a la audiencia, a una persona que me verificó. Me da más hambre de estudiar las Sagradas Escrituras cuando alguien me dice algo así, porque me meto como ahorita toda la tarde a darle duro hasta que no se esclarezca esto. Las características de la iglesia es que va a venir el Espíritu Santo y va a ser fundada por Cristo, pero también hay cualidades de la iglesia, y una de ellas está en Hechos 1:13, cosa que no se mencionó el día de ayer porque fue cuando iba a buscar las hojas. La característica más importante de la única iglesia, que es una sola, la Iglesia Católica, es que la Santísima Virgen estaba en Pentecostés, y eso lo vemos en Hechos 1:13. Ahí se encontraba, es Hechos 1:13 al 14, perdón, para que sea más claro. Estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, hijo del Celote, y Judas, hijo de Santiago, para orar con las mujeres. ¿Con cuáles mujeres estaban ahí? Ahí había un grupo de mujeres. Menciona a una María y una coma, y a la madre de Jesús, otra María, y otras hermanas. Ya desde ahí se llamaban como uno al otro hermanos, porque sabían que éramos hermanos en Cristo. Vimos también que desde ahí comienza ya la elección de un apóstol nuevo al verse perdido Judas Iscariote, y vemos cómo su iglesia de nuestro Señor Jesucristo es bien clara que debe de haber una sucesión apostólica. En Hechos 1:21 al 24 hay la elección para reemplazar ese apóstol que vendió a Jesucristo con un beso en la mejilla. Y ahí se ve como Pedro toma la voz y comienzan a orar, y se ve la oración que hicieron para ordenar a otro apóstol. Recuérdenlo bien, Hechos 21 al 24, la elección apostólica de otro apóstol para reemplazar a Judas Iscariote. Esa es otra de las cualidades de la iglesia y que están en la Santa Biblia. En Mateo 20:28 Jesús da la autoridad a ellos mismos como apóstoles, les habla de esa autoridad y les dice que mantengan las tradiciones, y promete estar con ellos hasta el final de los tiempos. Y eso lo hablamos ayer, si hasta que el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Estamos hablando de una iglesia que no se va a acabar.
Vamos a ser honestos. ¿Cuánto tiempo han tratado de eliminarla? ¿Cuántas persecuciones? Por eso es que nosotros somos los cristeros. En este grupo comenzamos como los cristeros y nos quisieron eliminar. Tuvimos problemas con el grupo de los cristeros y pues se interpone una cosa y otra, pero no nos pudieron parar. No hemos podido parar ni vamos a poder parar. La iglesia, sí hablamos ayer de que podía haber algunos elementos que no habían salido bien, pero la iglesia, la esencia de la iglesia es Cristo. Y si algún elemento en una compañía sale mal, pues va a salir. Pero Cristo sigue buscando su gente y sigue caminando adelante. Tú tienes que buscar, tú que me estás viendo, el que te dé mejor espiritualidad, acercarte a Jesucristo. Si vas a una iglesia y te llega ahí el evangelio, el día del domingo, el día de la Santa Misa, pues qué bueno, ahí quédate. Y si hay un ministerio en que pueda servir, qué bueno. Pero si hay un ministerio donde tú te sientas que hay envidia, que hay recelo, que cuando tú llegas y quieres aportar a algún hermano, a alguna otra hermana, como que te hacen el feo, no te quieren, ellos no son Jesucristo. Entonces tú tienes que cambiar de brusco, de grupo, búscate otro retiro, otro lugar donde tú puedas servir y Dios te va a dar el lugar que es necesario para que utilices tus talentos. Pero no puedes darte por vencido o porque un sacerdote aquí en el país X cometió un error, ya voy a odiar yo la iglesia católica, voy a romper esto, romper la lona y voy a decir, ¿sabes qué? Ya no amo la iglesia católica. No es la iglesia, fue un elemento de la iglesia que decidió blasfemar y atacarla y posiblemente entró infiltrado para dañarla y yo no voy a permitir que esto me vaya a dañar la fe. Al contrario, yo con los escándalos que he visto de la iglesia, les voy a hablar que yo me he sentido con más ganas de servir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque si algunos hemos fallado, alguno ha fallado por ahí o alguien ha hecho algo, ahora digo, yo le voy a poner más interés y más ganas. Y le voy a echar más adelante para poder ayudar a mi gente. Especialmente aquí la gente latina está un poco dividida. Y la mayoría de las divisiones caen por el interés económico. Aquí toda la gente está tratando de vender algo y de hacer algo y donde quiera y qué bueno. Pero ¿quién te ofrece una ayuda gratuita? No voy a mencionar otra religión, pero cuando llegan de aquí, de Arabia, de otro lado, otras religiones, llega un hermano, lo establecen, le dan dinero y lo acomodan. Y no es la iglesia de Cristo, la del pontífice. Entonces, pues como que estamos un poquito fuera. Recuerden que si leen el libro de los Hechos completo, va a decir cómo vivían las comunidades cristianas al principio. Y todo lo compartían. Por eso atraían a los cristianos atraían a la gente por el amor que se sentían y cómo compartían las cosas. No había un interés personal, el interés era hacer crecer el ministerio de Jesucristo. De un jalón 5,000, de un jalón 3,000 y cómo creció la iglesia de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables. Somos responsables porque se nos ha confiado la iglesia y no hemos hecho mucho. Yo me siento responsable de no haber hecho mucho y de los errores que yo haya cometido. Yo soy responsable. Pero cada uno debemos de echar para adelante. Entonces tenemos que seguir las tradiciones. Mateo 20:28, las tradiciones apostólicas, que es la doctrina, lo que Jesucristo hacía. Él celebraba las Pascuas. Entonces él tenía una procesión donde entró a la ciudad. Tantas cosas que es la santa tradición, es la palabra de Dios, sí, y el magisterio de la iglesia, porque tenía un magisterio que él formó desde el principio. Esas son las cualidades de una iglesia católica. Ahora, habíamos hablado de Timoteo 3:15 y no habíamos aclarado completamente que ella solo era una iglesia que era la columna, la base y el sostén de la verdad. La iglesia del Dios vivo viviente. ¿Por qué es el Dios vivo viviente? De nuevo, caemos a la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía, su palabra y su Espíritu Santo existen en nuestra iglesia. No es la palabra sola, no somos una religión de la Biblia nada más. Tenemos a Cristo sacramentado. Jesucristo se quiso quedar en un pedazo de pan para nosotros. En este tiempo de la iglesia que estamos viviendo, se escucha el Evangelio de San Juan. Y si ustedes leen desde el 650, desde el 650 en adelante, yo les aconsejo que lo lean todo, porque es teológico el Evangelio de San Juan, pero vamos a leerlo todo completito, suavemente. Vamos a ver qué dice ahí. Y Jesucristo dice, este es mi cuerpo.
¿sí? Y Él está afirmando que Él se quiere quedar en un pedazo de pan para que subsistamos, como dice aquí, hasta el final de la historia, que tengamos a Jesús sacramentado aquí en un pedazo de pan. No nos va a dejar solos. Él va a regresar, pero nos deja una parte de Él para que convivamos con Él más cerca. Por eso Él es la columna y el sostén de la verdad de la iglesia viviente. Es la Eucaristía. Nos dice cómo comportarnos en la iglesia. Dice, compórtense en la iglesia bien. Y aunque se demore, no nos apartemos de la Santa Iglesia. También ahí lo menciona. No se aparten de ella. No nos dice que si nos demoramos vayamos a hacer lo que hicieron con Moisés. Recuérdense que tardó y en el Éxodo, ahí le dice a Aarón, dice, no regresan, dice, no ha regresado Moisés, ¿nos puedes hacer otro Dios para adorar? No se trata de eso. Si tú tienes un sequía en tu alma, ora. Si tienes un sequía en tu alma, ora. Si tienes un sequía en tu alma, sigue orando y sigue sin cesar. Y acércate a los sacramentos, acércate a recibir a Jesús sacramentado. Si necesitas ayuda de un pastor de la iglesia, un sacerdote de la iglesia, si necesitas de un diácono, si necesitas ayuda de alguien de la iglesia, acércate y pide ayuda. Separarse de la iglesia es separarse de Cristo eucarístico, palabra y espíritu, en una sola forma, en una sola persona. Porque Cristo no es una cosa, es una persona. Cristo es el pontífice del Nuevo Testamento. Yo resumí y hice su tarea por ustedes para que supieran que era lo de Hebreos, que eran 2 hojas que están por allá, cuando se me cortó el video. Hasta aquí, eso es lo que vimos ayer y ahora ya está clarificado. ¿Qué había en Hebreos 4 y 5? Vamos a ver las cualidades de lo que es un pontífice, lo que es un sacerdote supremo, un pontífice, un sacerdote supremo de la iglesia. Vamos a ver por qué él es así. Pues sabemos que en el pasado, en el 4 de Hebreos, nos habla y nos dice, como es todo el capítulo, nos dice que no se podía llegar a la completa personalidad, al sello de limpieza y pureza exacto para redimir al ser humano. Dice, no creemos que Josué los introdujo en el lugar donde habían de descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Habla del día del sabático y que este día de descanso en que se descansaría de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Nos invita a que nos esforcemos pues para entrar en su descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo del que hablamos. Existía la ley y Dios, la ley de Dios siempre fue eficaz y nos habla de que la espada de la palabra es una espada de doble filo. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que la luz no pueda penetrar. Estamos leyendo Hebreos 4:11. Todo queda desnudo y al descubierto y a los ojos de aquel que rendiremos cuentas. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué es el sumo sacerdote? Pues bien sencillo, Él es el cordero inmolado y al mismo tiempo es el sacerdote, el perfecto. Hubo otro sacerdocio que se mencionó antes, pero vamos a ver cómo es esto de los dos sacerdocios. Tenemos pues un sumo sacerdote, este sería en el versículo 14, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. En el 15, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades. En el 4 nos habla de unas debilidades a las cuales no podíamos llegar al complemento, a ser presentados ante Dios, para que me entiendan más fáciles. Pero con Jesucristo fuimos presentados ante Dios porque Él fue lo más perfecto. Nos dice que no se queda Él indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que a nosotros, excepto en el pecado. Él no tenía pecado.
En el 16, por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia a fin que podamos obtener la misericordia y encontrar la gracia del auxilio oportuno. Ahí termina el 4. Nos está hablando cómo Jesús es ese pontífice, ese Cristo, nuestro sacerdote. Ahora vamos a ver el 5. ¿Por qué es sumo sacerdote? Ya estamos en Hebreos 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios de pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues bien lleva el peso de su propia debilidad. Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, subrayen. Acuérdense que estamos en Hebreos 5 y este es en el número 4, en el versículo 4. Dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Ese es el sacerdocio que lleva la Santa Iglesia Católica. Muchos de nuestros hermanos no entienden de dónde viene el sacerdocio y nos acusan con los sacerdotes, que existieron esos sacerdotes que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo tenemos en una imagen. Son imágenes, se los aclaro a los protestantes que vayan a ver esto. Para mí no son dioses, son imágenes para poderles indicar. Ahí es donde está el sacerdocio, ese es el sacerdote. El sacerdote es un sacerdote del Dios Altísimo, a semejanza de Melquisedec. En el 7 dice: en los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas. Fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegando a la perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¡Wow! Conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y esto está en el versículo 9. Estábamos hablando de Hebreos 5. Ustedes deberían de ser maestros, sería lo que sigue. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, porque la iglesia le pasa su pontificado y se lo deja al Papa, porque él sabía que tenía que partir, iba a ir con el Padre y ahora iba a venir el auxiliar, que es el Espíritu Santo, la tercera persona. No es que nada más tenemos, como dicen los hermanos pentecostales, Padre y el Hijo. Somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Vamos a repetir el 9. Y ahora, llegando a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. En el número 11, a propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Aquí explica cómo hay que enseñar a la gente en el 12. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les devuelvan a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas a Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. Y a los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo que es bueno y es malo. Y es esto lo que pasa. Cuando tenemos otra religión, es el pecado al amor. Es el pecado al amor y a la realidad, y es la ignorancia de que queremos imponer una religión nueva a lo que ya existe. Cristo es el pontífice, lo hemos comprobado, sacerdote supremo del Nuevo Testamento. Lo vimos en Hebreos 4 y 5, ahorita ya desglosé las dos partes. Formó a los apóstoles, ya vimos eso.
y les comunicó sus poderes. Los apóstoles, les voy a leer este pedacito, dice, los apóstoles que son enviados y depositarios exclusivos de la autoridad de Cristo, antes de morir dejaron sucesores legítimos, esto es, formar otros presbíteros, otros sacerdotes y obispos, a quienes les dieron el poder y la misión de predicar conforme a la fe que ellos recibieron. Predicaron y transmitieron, y eso lo vimos ayer en Timoteo 2:2. ¿Desde qué siglo? Desde el siglo primero al siglo XXI, la Iglesia Católica tuvo sacerdotes, obispos y papas. Ella solo tiene esta sucesión y es legítima. En otro lugar no tenemos papas ni sacerdotes. San Pablo escribe a su discípulo, el obispo Tito, te he dejado, esto lo vamos a encontrar en Tito 1:5, para que la vayan buscando, dice, te he dejado en Creta, isla griega de ese tiempo, para que arregles las cosas que faltan y para que constituyas presbíteros, subrayen ahí, en cada ciudad como yo te lo ordené. Los presbíteros son los sacerdotes. El mismo San Pablo dice a los fieles que la ciudad de Corintio tenía necesidad, y a ellos les dice en la cita de Primera de Corintios 11:2, dice, os alabo porque observáis las tradiciones, la sagrada tradición, conforme os las he transmitido, así como él la recibió, no la deformó. No podemos deformar la iglesia y decir que hoy amamos a María y que mañana es la gran ramera. Mantened firmemente las tradiciones que fuisteis adoctrinados. La doctrina es importante. La doctrina es parte de la Santa Iglesia. Dice, ya sea de viva voz o sea por carta nuestra. En ese tiempo pues se mandaban las cartas. En la segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice esto verídicamente, nos dice que mantengamos las tradiciones, ya sea por carta o sean escritas o por voz, que la pasemos por la tradición. Una secta que nació 2000 años después no ha visto nada, no ha recibido nada, no escuchó nada, no tiene ninguna tradición apostólica, y es por eso que pelean con nosotros cuando nos tachan las tradiciones que llevamos o ciertas cosas que hacemos en la Iglesia Católica, porque no tienen los fundamentos y no la conocen. La palabra tradición viene del latín transmisión y entrega, son las dos, del mensaje de Cristo, comunicado oralmente o escrito, como lo vimos en la segunda de Juan 12. Y en la tercera de Juan 13 también existe, donde nos dice que la tradición es la transmisión y el mensaje de Cristo es la comunicación por escrito o oral para todos nosotros. En la Iglesia Católica los fieles con sus presbíteros, con sus sacerdotes, observaron lo que fue transmitido y ellos lo transmitieron bajo la vigilancia de los obispos para que no la deformaran a la generación siguiente. Así fue desde el siglo I hasta el día de hoy. La más antigua secta protestante fue fundada por Martín Lutero en 1521, años después de Cristo. Ahora bien, los protestantes que nacieron 16 siglos después de los apóstoles nunca los conocieron, ni los escucharon, ni los recibieron. Una Biblia que ellos recibieron y tienen en su mano nos pertenece a la Iglesia Católica y le quitaron libros, que es un libro sagrado de la Iglesia Católica Apostólica. San Pablo dice, aun cuando nosotros mismos, aun cuando un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto del que los hemos anunciado, maldito. Lo dijimos ya y ahora lo vuelvo a decir, si alguno os predica un evangelio distinto del que recibéis, sea anatema. Y eso lo dice en Gálatas 1, del 8 al 9. Toda interpretación de la Santa Biblia que contradice la fe católica y apostólica de 2000 años es un evangelio distinto. Todas las sectas, incluso las evangélicas, que quitan la divinidad de Jesucristo
y dicen que solo es Dios y tienen tantas deformaciones, predican por la desgracia de un evangelio diferente del que predicaron los apóstoles y los legítimos sucesores de nuestro Señor Jesucristo, los que estaban presentes. Habíamos visto que ahí cuando se iba a nombrar en el libro de Hechos, cuando iban a nombrar a un sucesor para el lugar de Judas Iscariote, no lo ordenaron así nomás, tuvieron que buscar a alguien que estuviera desde el principio con ellos y que llevara las mismas traducciones y que conociera todo lo mismo. No lo ordenaron así nomás, y también hicieron una oración. No se puede ordenar a una persona que no estuviera en el mismo lugar. No se puede haber agarrado la escritura y ya le lee y ya puede fundar su propia iglesia. No es así. Hablando de los predicadores no autorizados por la legítima iglesia, San Pablo nos dice en la segunda de Corintios 11, del 13 al 14, dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No es maravilla, ya que el mismo Satanás se disfraza del ángel de la luz. No es mucho, pues, que también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Su fin será el que corresponde a sus obras. Sus obras serán su fin, para que sea más claro. Vamos a terminar esta sección tan hermosa que ya quedó clarificada con la otra. Si observan la anterior y esta van juntas, lo que pasa es que pues tuvimos un problema de horario, nos hemos quedado muy tarde. Vamos a remachar. Esto es algo tremendamente